Yo tenía 17 años, estaba trabajando de pintor y jardinero durante el verano. La mayoría de los días trabajaba con el hijo de 19 años del dueño de la compañía y el hijo de él y yo podábamos el césped, pintábamos y limpiábamos apartamentos en distintos apartamentos. Y un día, para mi sorpresa, el mandamás, el mero mero, se presenta en uno de los complejos de apartamentos y traía dos palas y me dice: David, quiero que me ayudes a abrir un hueco en toda esta parte aquí. Yo dije: está bien, pero Tim me pidió que le pasara una segunda mano de pintura a un departamento del primer piso. Él me dijo: está bien, yo hablo con él, pero tú estás conmigo hoy. ¿Qué creen ustedes? Que yo seguí discutiendo con él y decirle: no, no, jefe, yo sé que usted es el mero mero, el mandamás, la máxima autoridad, pero a mí me parece que sería mejor que yo hiciera lo que su hijo de 19 años me dijo. Claro que jamás diría eso. Y no les tengo que decir a ustedes que en ese momento, cuando él me dijo que iba a trabajar con él, que su propósito se convirtió en el mío. Y ustedes entienden eso. Cuando uno acepta las condiciones de trabajo, uno está diciendo: yo he decidido trabajar para ti, y cada día de nuestras vidas tenemos que decidir a qué voz vamos a escuchar. Hoy estamos cerrando la serie de Bajo Nueva Dirección. En este estudio hemos visto un montón de cosas, hemos ganado, sabemos que Jesús tiene acceso a todas las áreas de nuestras vidas, y la siguiente semana los valores que debemos tener. En la semana pasada vimos los sistemas, y hoy tenemos que ver cuál es la nueva misión que tenemos. Hay miles de ustedes aquí en CCB que cruzaron la línea final y se han bautizado en estos últimos 12 meses y han hecho un compromiso pleno con Cristo. En esta serie hemos tratado de explicarles lo que significa permitirle a alguien nuevo que empiece a tomar las decisiones en sus vidas, pero es igualmente de importante para aquellos que han sido cristianos por mucho tiempo, porque con el pasar del tiempo uno retrocede y piensa que uno es el que se manda a sí mismo. Antes de haber recibido a Cristo teníamos el foco, éramos nosotros, pero cuando nos rendimos a Cristo, nuestro propósito se ha convertido en el propósito de Él. En Lucas 19:10 hay un versículo donde Jesús comparte el propósito y la razón por la que dejó el cielo y vino a la tierra. Lucas 19:10, Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Cristo dejó el cielo y vino a la tierra en una misión de rescate. Hace varios años, Dorothy Fletcher iba en un vuelo transatlántico desde Manchester, Inglaterra, a Orlando, en Florida. Ella viajaba con su hija porque iban a ir a una de las hijas de Dorothy que se iba a casar en Orlando. Pero a mitad del vuelo, cuando ella estaba hablando con su hija, ella le dijo a la hija: ay, me siento mal. Y en ese momento se desplomó y su hija presionó el botón para llamar a la azafata y le dijo a la azafata que ella pensaba que su mamá estaba teniendo un paro cardíaco. La azafata hizo un anuncio preguntando si había personal médico a bordo. Y si es así, presionen el botón de auxilio. Y en un instante, 15 pasajeros presionaron el botón. Los 15 eran cardiólogos. Fíjense una cosa: al día siguiente del vuelo, la Organización Mundial de la Salud tenía un congreso en donde iban a asistir más de 10,000 doctores. Y estos doctores pusieron manos a la obra. Y con lo que consiguieron en el vuelo, realizaron una pequeña operación. El avión aterrizó de emergencia en Carolina del Norte y Dorothy pasó 5 días en el hospital y pudo asistir a la boda de su hija en la Florida. Imagínense que ustedes hubieran sido uno de esos médicos, acaban de salir de Inglaterra, se estaban poniendo cómodos, a gusto, para un vuelo largo, iban a dormir, ver una película, y a mitad del vuelo, sin previo aviso, reciben un llamado para servir, para ayudar a salvar una vida. Y la necesidad de Dorothy se convirtió en la de ellos. Y les aseguro que Dorothy Fletcher estuvo agradecida de que ellos hicieron algo. Porque saben que cuando esos doctores tomaron el juramento hipocrático, dice esto:
Un médico tiene la responsabilidad moral de cuidar a los pacientes o las personas necesitadas de manera ética, compasiva y responsable. Fue ese compromiso, ya sea que lo hubieran tomado 4 años antes o 40, los motivó a cambiar sus planes e involucrarse en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando la azafata pidió ayuda médica, el propósito de los médicos fue revelado inmediatamente y respondieron a la llamada, porque la vida de Dorothy era más importante que los planes que tenían. Si ustedes no son un doctor, ustedes no tomaron un juramento hipocrático, pero cuando ustedes le entregaron la vida a Cristo, sí tomaron un juramento. Y ese juramento era que ustedes le iban a decir al mundo de Jesús, le iban a hacer el nombre de él famoso. Y yo creo que la historia personal de cada uno de ustedes es el botón de auxilio para llamar a ese gran médico para salvar una vida. Lo que voy a hacer hoy es compartir con ustedes 2 expectativas que tengo. La primera, usen su historia para contar la historia de él. Se preguntarán, ¿por qué uno siempre está hablando de una historia? ¿De qué importa eso? Hay gente que se puede quejar de las convicciones que tengan, de la iglesia a la que asisten, de la doctrina que tienen, o tal vez menosprecien sus creencias, pero no pueden empañar sus testimonios, su historia. No pueden refutar sus realidades, porque sus historias son personales, es lo que han vivido. Y la gente está más dispuesta a escuchar la historia de un amigo que aguantarse una explicación larga de creencias doctrinales. Así fue que nos creó Dios. Él nos hizo de tal manera que nos fascinan las historias, porque las historias tienen una forma de tocar nuestros corazones. Nuestra necesidad de escuchar historias es fisiológico. Por eso uno sueña historias. Y por eso es que Jesús, la manera favorita de Jesús de enseñar era por medio de historias, de las parábolas. Se preguntarán qué son las parábolas. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y si su historia involucra un viaje espiritual, la necesidad de un Salvador y aceptar a Jesús como el Señor y Maestro y Director Ejecutivo de su vida, les garantizo que esta historia de estar bajo una nueva dirección puede tener un significado celestial para alguien. La historia no tiene que ser dramática ni extravagante, solo tiene que ser verdadera, porque distintas historias conectan con personas distintas. Me dirán, David, pero yo no sé dónde empezar. Bueno, algunos de ustedes ya han escuchado esto, tal vez esto sea solo un repaso, pero piensen por un momento en su historia en 3 partes. Yo era, entonces Dios y ahora. Vamos a verlas cada uno por separado. Yo era. Se trata de reconocer la necesidad de Dios en sus vidas. Puede ser compartiendo una debilidad o un problema de adicción o una batalla que tienen en sus vidas, sea de un aguijón de la que tengan. Esa es la parte de la historia donde uno se centra en las consecuencias del pecado y la necesidad de que esa persona imperfecta sea hecha perfecta por medio del sacrificio de Jesús. Yo era. Entonces Dios. Esta es la parte donde uno experimenta la intervención o presencia de Dios, o ya sea por una escritura que alguien compartió, un testimonio, una conversación, o un sermón, o algo que uno haya visto. Y Dios capturó nuestra atención en ese momento. Fue un momento en que uno se da cuenta de algo importante y les quedó claro qué era lo que tenían que hacer. Tal vez lo que tenían que hacer era caer de rodillas y clamar a Dios y decirle, Dios, te necesito en mi vida. Tal vez haya sido un silencio en obediencia y entrar en una piscina de agua y decir, quiero que Jesús sea mi Señor Salvador, ser bautizado para representar su muerte, su sepultura y resurrección. Tal vez sea decirle a un pariente cristiano, saben que la manera como he vivido no funciona, así que voy a ver si hacerlo como tú dices, de la manera de Dios, funciona. Y ahora es la última parte. Aquí es donde compartes con sinceridad los cambios que Dios ha obrado en sus vidas. Comparten los beneficios que han vivido desde que hicieron ese compromiso, la paz, libertad, la alegría, la certeza del cielo. Y uno hace un contraste entre lo que es distinto, compartiendo que uno no es perfecto, pero que uno está creciendo en Cristo. Yo nomás les estoy diciendo, usen sus historias para contarla de Él. Comenzamos leyendo Lucas 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino para
buscar lo que había perdido. ¿Saben de dónde viene? Viene de la conclusión de la conversión de un cobrador de impuestos avaro llamado Zaquías. Después de esto, Zaquías comenzó a contarle su historia a todo el mundo y él decía, yo era avaro y deshonesto. Y entonces Dios, en la carne, vino a mi ayuda. Y ahora soy generoso. Ahora les estoy devolviendo el dinero a los que les hice trampa y les estoy dando 4 veces más de los que les quité. Esa es una historia, es la de él, es sencilla y es cierta. Piensen en el ciego del Evangelio de Juan, versículo 9. Jesús lo sana. Los fariseos están como locos porque lo sanaron, lo llaman para interrogarlos, les preguntan cómo pasó. Y el hombre le dice a los fariseos, este hombre Jesús puso los de mis ojos, me dijo que fuera a lavarme al estanque de Siloé. Eso fue lo que hice y empecé a ver. Y eso molestó muchísimo a los fariseos, así que lo expulsaron. Porque esto lo hizo Jesús en el sábado. Y cuando Jesús se enteró de que ellos lo habían expulsado, va y busca al tipo y le pregunta si él cree en el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una profecía, un término para referirse al Mesías que iba a venir. Él le pregunta, ¿crees en él? Juan 9:36. Señor, ¿quién es él? Le preguntó el hombre. Dímelo para que crea en él. Jesús le dijo, ya lo has visto. De hecho, él es quien te está hablando. Entonces el hombre dijo, Señor, creo, y lo adoró. Entonces su historia es, yo era ciego de nacimiento, entonces Dios me sanó y puedo ver, y ahora creo y lo adoro, y le quiero decir a todo el mundo la diferencia que ha creado en mi vida físicamente y espiritualmente. Como que decía aquel versículo que aprendimos en la serie de Apocalipsis 12:11. Me fascina este versículo. Ellos triunfaron por la palabra de sus testimonios. Tu testimonio es tu historia. Nadie puede negar tu experiencia. Tu historia es tu estrategia. Te voy a dar un ejemplo. Mi historia sería de esta forma. Yo crecí en un hogar cristiano. Con el tiempo, yo me enorgullecí de mi asistencia a la iglesia hasta que me di cuenta de que yo era el hijo, y Jesús detesta a los que tienen una conducta de santurrones. Entonces Dios usó a mis padres espirituales y mis maestros para enseñarme que el pecado nos separa de Dios. Pero Jesús creó un puente por la cruz y por medio de ella vino el perdón y la salvación, no por mi justicia, sino por confiar en Él. Así que yo acepté a Jesús como mi Señor y fui bautizado en Él. Y aunque ya pasó hace muchos años, me acuerdo como si fuera ayer. Y ahora vivo con mucha gratitud, profunda gratitud por lo que hizo Jesús. Me di cuenta que mi orgullo es como cualquier pecado, como una rebelión. Trato de caminar cerca de Dios, no de miedo, sino de amor. Yo sigo cayendo, yo no soy libre de pecados, pero peco menos y menos mientras más cerca camino con Él. Esa es mi historia. No es nada del otro mundo, como la del ciego Zaquías. Tal vez sea aburrida comparada con los demás, pero es mi historia y es personal y me permite hablar de Jesús. Sus historias deben generar una conversación y no una discusión. Es un diálogo, no un monólogo. Es una conversación con otras personas, no es un debate que hay que ganar, es una semilla que sembrar. Y cada vez que uno cuenta su historia, uno se parece a un agricultor que siembra una semilla y si nunca siembran jamás van a cosechar. Hace como 2 meses yo venía de regreso a mi casa, venía de Chicago, pensaba que iba a tener una silla vacía al lado mío y la última persona que se monta en el avión entra y se me sienta al lado. Era bastante grosero cuando estaba hablando por teléfono y escucho que está hablando y dice palabras y dice
aquella y aquella otra grosería. Y cuando despegue el avión me pongo los audífonos y vamos a mitad del vuelo. Y de repente él empieza a hablar conmigo, empieza a buscarme conversación. Y yo cargo los audífonos puestos, loco. Entonces yo exageradamente me quito los audífonos, le respondo y me los vuelvo a poner pensando que eso le está dando un buen mensaje. Bueno, cuando él estaba hablando conmigo, como estaba hablando, hablaba peor que un camionero. Yo me puse los audífonos y me di cuenta que él sigue hablando conmigo. Entonces me puse a hablar con él, me di cuenta, ok, voy a tener que hablar con este tipo. Entonces le pregunté, ¿y para qué vienes a Kentucky? Él me dijo, un amigo con el que estuve en el ejército se suicidó y me dijo que varios del grupo estamos yendo para allá para apoyar a su familia. Le dije, oye, eso es muy compasivo de ustedes. Y eso generó esta conversación. Y pasamos por un montón de cosas. Y todos los que estaban alrededor nuestro en dos filas podían escuchar lo que él estaba diciendo y en una lo que yo estaba diciendo. Y él sigue diciendo groserías. Y eso es después de que yo le dije que yo era un pastor, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Y luego llegamos a ese momento donde él me dice, yo he hecho algunas cosas malas y no creo que Dios me pueda perdonar. Y yo le dije, yo te apuesto que sí. Dime qué has hecho. Me dijo, bueno, cuando yo me metí en el ejército el día antes de haberme ido, le dije a Dios, así de frente, yo te voy a abandonar. Yo te voy a abandonar mientras esté en el ejército y voy a hacer lo que haga todo el mundo y voy a vivir sin ti por mi propia cuenta. Y yo escogí darle la espalda a Dios. Él me dijo, Dios jamás me puede perdonar por eso. Bueno, yo le dije, la Biblia dice en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda iniquidad. Y yo le pregunté, ¿tú has confesado? Y él dice, muchas veces. Él me dijo, ¿qué te hace pensar que Él perdonaría eso? Yo le dije, Él está obligado. Él mantiene su palabra y Él promete que te va a perdonar. ¿Qué te hace pensar que Dios va a perdonar a un hijo de su como yo? Y yo le dije, yo sé que sí, porque Él me perdonó a mí. Y yo le dije, tú escuchaste que yo te dije que soy un pastor y te haces una imagen de lo que yo soy. Pero la peor crítica de Jesús fue a los santurrones, no a los rebeldes. Si tú supieras las cosas que he pensado, el resentimiento que he tenido contra mis enemigos, el pecado es pecado. Yo le dije, Marty, el primer pecado que yo cometí y el primero que tú cometiste, inmediatamente nos separaron de un Dios perfecto. Por eso es que Jesús dejó el cielo y vino a la tierra. Así que si Dios puede perdonar a alguien como yo, Él puede perdonar a alguien como tú. Y hablamos de si Él creía que Jesús era el Hijo de Dios y me dijo que sí. Y luego, de repente, me dice, ¿puedes orar por mí? Yo le dije, sí, yo voy a orar por ti en el futuro. Y me dice, no, ahorita. Y me agarró la mano y me dice, agárrame la mano. Y él era más grande que yo. Entonces yo le dije, sí, yo te quiero agarrar la mano aquí en público. Era lo que quería hacer. Y allí mismo oré con él. Y todos los que están alrededor están escuchando que estoy orando. Y yo oré y le dije, Señor, puedes quitarle esta culpa, Él te la entrega a ti y Él está pidiéndote que lo perdones. Límpialo de eso. Y le dije, Señor, acércalo a ti. Acércalo a tener una relación contigo. Y terminamos hablando el resto del vuelo. Todo el rato que caminamos a recoger el equipaje, que él me seguía diciendo, mis amigos no van a creer esta. Y yo le dije, los míos menos.
yo le di mi número, pero él no me ha llamado. Pero aquel día recordé que la misión es allí donde uno está. Ya sé que uno quiere la misión o no. Y quién sabe, a lo mejor esa conversación no era para el beneficio de Marte, sino la gente alrededor que escucharon la conversación entera y mi oración y se sembraron las semillas en contra de mi voluntad. Yo no quería nada que ver con eso. Esto es lo triste. ¿Se acuerdan de esos cardiólogos que vieron la necesidad y oprimieron el botón? Pero yo, cuando alguien se me acercó, me puse los audífonos. Y para serles sinceros, me parece una locura. Lo que yo venía escuchando con los audífonos era una escritura que estaba tratando de memorizar. Y cuando me volvió a poner los audífonos, el siguiente versículo decía, Santiago 1, no solamente escuches la palabra de Dios, cúmplela. Y yo le dije, está bien, Señor, te entendí. Y fue cuando me los quité. Dios va a hacer que cruces tu camino con gente. Vas a estar listo. Tal vez sea un antiguo amigo de la prepa que se está divorciando, a un compañero de trabajo con adicción, un cónyuge que se resiste a Dios. No lo sé, pero lo que sí sé es que la misión empieza donde estás, así que sigue el impulso. Ten la fortaleza para contar tu historia y usa tu historia para contarla de Él. Esta es la otra expectativa, la número 2. Alcanza a tu mundo y al mundo. Hechos 1:8. Jesús está a punto de ascender a los cielos y Él les dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y a todos los fines de la tierra. ¿Ven esa palabra que dice allí, testigos? De ahí salen dos palabras. Uno tiene que ser testigo para contar su historia, así que les cueste la vida. Tienen que ser una propaganda ambulante representando a Cristo. Tienen que ser un testigo allí donde están. Y así ese testimonio puede alcanzar lejos y más lejos. Quiero que vean esta historia. Es una historia de la vida diaria con la que podemos coincidir y ahí van a conocer a Jackie Montenegro de la sede de Avondale. Es un viaje que hicieron a Utah, a un centro que ayuda a gente en recuperación por maltrato, intervención en crisis y ayuda a herramientas para la vida. Vean este videoclip. Cuando uno piensa en viajes de misiones, uno piensa en viajes muy lejos, en donde uno está llevando el evangelio y haciendo cosas así. Pero sí, nosotros estamos haciendo esto aquí, pero lo hacemos en pequeñas maneras en la que uno no piensa que trabajar en el césped o pintar cosas en la comunidad, que es pequeño, pero pueden ser cosas cotidianas que uno no piensa que significan tanto para la gente aquí, pero ellos están muy agradecidos. Compartir mi fe me permite confiar más en Él, confiar más en Él en todo lo que hago. En vez de hacer las cosas por mi propia fuerza, veo que ahora dependo más de Él, ya sea que crea que estoy capacitada para hacerlo. Yo he aprendido a confiar en Él, decir, yo lo voy a hacer y voy a dejar que tú te muevas como te quieres que yo me mueva. Yo creo que sí vale compartir la fe por medio de un viaje de misiones, porque uno vive experiencias nuevas, nuevos aprendizajes que uno se puede traer consigo a donde uno vive, de cómo servir a los demás, distintas formas como uno puede compartir el amor a Cristo, que nunca se les hubiera ocurrido antes de haber ido en ese viaje. Para mí esta experiencia me ha llenado mucho. Yo he podido servir en formas que nunca se me hubieran ocurrido. Creo que le he estado mostrando a los demás quién es Jesús y es bien chido ver las formas como puedo hacer eso y ver que puedo traer conmigo a Phoenix y compartir y servir a otros aquí como lo hice allá. Me fascina eso. Me fascina cuando ella dijo
que puede aprender cosas que puede traer consigo. Eso es lo que pasa en las misiones. A veces nuestras historias no son súper dramáticas. No pierdan el propósito del video. Uno no tiene que ir a África o a Utah. A mí me gustaría que ustedes pudieran viajar en un viaje así. Puede cambiarles la vida. Pero dense cuenta ahorita que Dios los quiere usar ahorita, en este momento, en sus vecindarios, allí donde están. Así que salgan de ese círculo de comodidad, compartan el evangelio con los demás, con lo que hagan y cómo viven, y por medios de actos de servicio. Cuando una persona se compromete a seguir a Jesús, se comprometen a compartir su conocimiento, esa es una expectativa de contarles a los demás de Jesús. Si en verdad es importante. En Mateo 10, versículo 31-33, Jesús dice: todo aquel que me reconozca públicamente aquí en la tierra, yo también lo voy a reconocer delante de mi Padre que está en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pero en sus corazones tengan reverencia a Cristo como Señor. Siempre estén preparados para dar respuesta a todos los que les pidan que les den razón de la esperanza que tienen, pero háganlo con gentileza y respeto. Ser un testigo valiente de Cristo siempre comienza allí donde estén. Pero muy rápidamente queremos conseguir excusas de por qué no podemos compartir nuestras historias o no estamos capacitados. Y tenemos este temor de ser ridiculizados o de no conocer la Biblia. Y si me preguntan lo que no sé, tenemos este temor de lo desconocido que nos paraliza y calla nuestra historia. Pero los seguidores de Cristo deben presionar el botón simbólico e involucrarse. Cuando el jefe supremo nos dice que debemos decir a los demás acerca de él, eso es lo que tenemos que hacer. El propósito de él es nuestro propósito. El tema de esta serie entera ha sido Lucas 9:23. Entonces Jesús les dijo a todos: quien quiera ser mi discípulo debe de negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Tenemos que tener ese deseo, sentir la urgencia, ya sea que la gente nos dé las gracias por compartir o no, que nos acepten o nos persigan. Un almuerzo común y corriente o una partida de golf puede cambiar a una conversación espiritual que puede venir de una pregunta, un comentario, así que tienen que estar listos. Pero tienen que aprovechar al máximo las oportunidades que tienen. Y mientras más tiempo uno es cristiano, uno se da cuenta que las cosas nunca salen como uno quiere. Jesús no quiere que dudes sus órdenes. Él dice: serán mis testigos. Son sus testigos. Están obedeciendo sus mandamientos, sus impulsos. Me gusta lo que dijo: mi trabajo es obedecer a Dios, el trabajo de Dios es todo lo demás, lo dijo Lisa Turkast. Dios nos ubica en sitios distintos para amar a gente distinta. Él trae gente a nuestras vidas y a nuestro camino, y depende de nosotros si vamos a hacer algo al respecto, si vamos a aprovechar esa situación. Hace unos años yo pasé por un pueblito como a una hora de donde yo vivo, en Kentucky. Yo había apartado el día entero para preparar un sermón de una serie en la que estaba trabajando y me iba a trabajar en una biblioteca allí. Cuando yo no estoy en mi casa, yo como en lugares a donde no iría mi esposa. Así que un mediodía fui a un restaurante de esos bien grasosos para comer almuerzo allí, porque sé que mi esposa diría: no, yo no iría a comer allí. Así que entré, estaba bien vacío, pero a unas mesas de donde yo estaba una señora con dos niñas. Ella seguía mirando por la ventana a un taller mecánico que estaba al lado. Yo escuché dándole las gracias a la mesera, diciéndole: gracias por dejarnos estar este rato aquí. Y me imaginé que algo estaba mal, así que cuando terminé de comer me le acerqué y le dije, y le pregunté: ¿todo está bien? ¿Le hace falta algo? Ella me dice: no, estamos bien. Ella me dice que se le había dañado la camioneta y la estaban arreglando, y que el U-Haul que venía arrastrando no estaba funcionando, se estaba mudando de Ohio para Texas. Me dice: yo vengo con las niñas. Y yo hablé con ella un rato y traté de darle ánimo,
y me regresé al carro para ir a la biblioteca. Pero cuando llegué al carro, sentí esta cosa, debiste haber hecho algo. Y sentí que el ánimo que traté de darle era tan vacío. Sentí ese impulso de regresa, entra al restaurante otra vez. Ahora, yo no sé nada de reparación de carros. Ella jamás querría que yo lo hiciera, pero sí tenía dinero en efectivo en el carro. Y mi esposa y yo cargamos esas tarjetitas donde aparece nuestro teléfono y dicen, si necesitan algo o quieren pedir oración, llamen aquí. Entonces yo agarré el efectivo y la tarjeta y volví al restaurante y ya no estaba allí, pero su bolsa estaba allí y las hijas de ellas estaban jugando un juego de video. Así que fui a la mesa y puse la tarjeta y el efectivo al lado de la bolsa y unos minutos después sonó mi teléfono y la voz del otro lado me dice, ¿usted es el señor del restaurante? Y le dije, sí, soy yo, el David del restaurante. Y ella me dice, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque yo soy cristiano y sentí que Dios quería que ayudara. Parecía que usted estaba pasando por una situación difícil y ahí empezó a llorar. Luego se enteró que la camioneta no iba a estar lista ese día porque necesitaba más reparaciones. Llamé a mi esposa para que me ayudara y ella le consiguió un hotel a Neddy. Al día siguiente en la tarde, cuando ya la camioneta estaba arreglada, mi esposa quería que Neddy descansara bien esa noche, así que invitó a ella y a las niñas a que se quedaran en nuestra casa, ya que quedaba en el camino. Así que Neddy y sus hijas vinieron a la casa y mi esposa Beth y mi hija Sadie las llenaron de cariño. Eso jamás se me va a olvidar. Tuvimos una cena hermosa, nos reímos, echamos historias, oramos y nevó. Lo de la nieve son esas bolitas blancas que caen del cielo. Tomamos chocolate caliente. Esa noche le di las buenas noches a Neddy y fui a alistarme para dormir y más tarde Beth entra en la cama y me dice, tengo que contarte el resto de la historia que Neddy me contó. Y le pregunté, ¿qué te contó? Ella me dijo que cuando Neddy estaba en el restaurante, estaba en un callejón sin salidas. Su exnovio le había cerrado la cuenta de la tarjeta de crédito, no tenía tarjeta de crédito, no tenía dinero en efectivo, no tenía dónde quedarse, una camioneta dañada y dos niñas y estaba muy lejos de su familia. Neddy le dijo a Beth, yo metí 25 centavos en la máquina de video para que las niñas jugaran, fui al baño, cerré la puerta y me eché sobre mis rodillas y le dije a Dios, Dios, si estás ahí, vas a tener que aparecerte, porque ya no me queda nada. No puedo con esto. Necesito saber qué te importo. Ella le dijo a Beth que se limpió las lágrimas, se levantó, regresó a la mesa y ahí fue que vio la tarjeta y el dinero. Y, y ahora lo único que yo podía pensar, y estoy hablando yo, lo único que podía pensar era, ¿qué hubiera pasado si hubiera ignorado ese impulso como lo he hecho otras veces? Esa familia no hubiera recibido esta bendición. Todavía nos comunicamos, textos, videos, nos mandamos tarjetas, pero les voy a decir que aprendí en esos días. Los más pequeños actos de obediencia pueden convertirse en las respuestas a las oraciones de los demás. Y yo dudé compartir esta historia para que hay pastores que escogen historias que no les hace pensar a ustedes que somos santos, pero yo quiero que sepan que mi egoísmo me ha mantenido al margen y lo que les he compartido es más la excepción que la regla. Pero el resultado de lo que pasó ese día, el haber obedecido ese impulso, me ha motivado a ser mejor, porque yo pude compartir mi historia con Neddy y Beth pudo compartir su historia con Neddy y generó que Neddy se recomprometiera con el Señor. A veces me atormenta pensar en a cuántas Neddys
me han pasado por un lado. ¿Y cuántas veces he sentido ese impulso del Espíritu Santo? Yo no puedo vivir en el pasado por aprender de él. Y Dios me va a dar nuevas oportunidades. Así que a ustedes les pregunto, ¿quién es su Señor? ¿Quién decide las cosas en sus vidas? Muchas veces escuchamos al compañero de trabajo de 19 años o a nuestros deseos egoístas, pero para muchos de ustedes ya es hora de hacerle caso al mero mero, el que ustedes dicen que es el dueño y director ejecutivo de sus vidas, el que murió y se convirtió en el pago perfecto para sus vidas, que les ha dado una nueva misión y comienza ahí donde están. Y dirán, Dave, antes no he sido intencional para compartir mi fe. El pasado está atrás. Su poder está contigo. Así que los desafío. Este es mi desafío. Tengan una conversación espiritual con alguien esta semana que viene. Algún tipo de conversación. La pueden comenzar con preguntas que no se sientan muy amenazantes. Como, si tú llegaras a ir a una iglesia, ¿qué buscarías en la iglesia? O, tú sabes cómo era antes y tú has visto cómo ha cambiado. ¿Te interesaría escuchar cómo pasó ese cambio? O esta, ¿tú pensarías menos de mí si yo me guardara algo para mí que te pudiera ayudar en tu vida? Yo les garantizo una cosa. Van a tener oportunidades esta semana para tener una conversación espiritual con un extraño o con un amigo. La pregunta es si van a tener la fortaleza y el amor para presionar ese botón y hablar. Cuando salgan de este servicio en unos minutos, todos ustedes van a poder agarrar una calcomanía. En todas las sedes van a estar entregando estas calcomanías a medida que salen, para que les sirva de recordatorio que el ministerio de ustedes comienza exactamente donde están. Es un pin de ubicación dentro de un globo. Es su mundo dentro del mundo. Y por el poder del Espíritu Santo pueden alcanzarlos a los dos. Así que quiero que piensen en dónde quieren colocar esa calcomanía, dónde la van a poner para que les recuerden sembrar semillas, tener la fortaleza para tener conversaciones espirituales, tomar un riesgo santo para Dios. Yo les aseguro que cuando obedezcan el impulso, siempre los van a sentir llenos. Cuando me tocó hablar con Marty en el vuelo, Dios siempre nos ayuda y siempre estoy contento de haber obedecido. Tal vez van a agarrar esta calcomanía, la ponen en su escritorio o en la pared del cubículo o en la computadora portátil o en el tablero del carro. Yo la puse en la parte de atrás del teléfono para que cada vez que la vean me recuerde que debo buscar oportunidades. Tengo que tener la fe para compartir el evangelio con los demás. Dios nunca te va a poner en un lugar donde Él no tiene la intención de utilizarte. Al final de este servicio vamos a tener personas aquí adelante en todas las sedes. Si quieren que oren por ustedes, si quieren que oren por fortaleza para conversar con alguien en la que ya están pensando, quieren que oren por ustedes para eso, vengan aquí adelante y ellos van a orar con ustedes. Oremos. Padre que estás en los cielos, me pregunto cuántas veces me has traído a alguien y yo he estado muy ocupado hablando en vez de estar escuchando. Señor, nos recuerdas que tu Hijo Jesús vino en esa misión de rescate para buscar lo que había perdido. Te pido que su propósito sea el nuestro y recuérdanos que comienza exactamente donde estamos. Así que te pido que ayúdanos a vivir su propósito, compartir su historia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La semana que viene es el Día de las Madres. Traigan a su mamá o a alguien con ustedes. Nos vemos. Gracias.